Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en un texto fundamental sobre el noveno paso de Alcohólicos Anónimos. Este paso se centra, en la tarea de reparar los daños que hemos causado a otros. La idea principal es buscar esa reparación directamente. Pero, y esto es clave, siempre que hacerlo no vaya a perjudicar a esas personas o a otras. Claro, esa condición. No es solo tener la voluntad. Se necesita, como dice el texto, buen juicio, saber elegir el momento adecuado, valor también y muchísima prudencia. Sí, es un equilibrio complejo desde el principio. El material que estamos revisando como que detalla un proceso, ¿verdad? Después de hacer la lista de a quiénes se dañó y, reflexionar, ¿qué sigue? Parece que hay como una clasificación. No todas las reparaciones se hacen igual ni al mismo tiempo. Con algunas personas, una vez que uno siente cierta seguridad en la sobriedad, pues el contacto directo y relativamente pronto es lo mejor. Pero ojo, para otras situaciones, la reparación quizá deba ser parcial. A veces una revelación completa podría hacer más daño que bien, ¿sabes? Entiendo. Y hay casos donde simplemente hay que esperar o incluso aceptar que no se va a poder hacer una reparación directa. Requiere mucho discernimiento. Se menciona también que este proceso a veces empieza casi al unirse a como al hablar con la familia y decirles, miren, estoy en esto, quiero seguir el programa, es como un primer gesto general. Podría verse así, sí. Es una forma de admitir de manera general el daño que causó la forma de beber. Y eso ya establece una dinámica distinta, ¿no? Diferente a las viejas culpas o justificaciones. Pero el texto advierte, cuidado aquí. No se trata de soltar de golpe todas las historias dolorosas solo para sentirnos mejor nosotros. Claro, no es desahogarse a costa de otros. Exacto. La idea es iniciar la reparación con sensatez, sin buscar la paz propia si eso implica más sufrimiento para el otro. Prudencia, siempre. Y este enfoque, digamos, más cauto, parece que se aplica también al trabajo, ¿no? Esperar a estar más firme en el programa, quizá explicar qué es AA, admitir el daño causado, disculparse, ofrecer reparar deudas. Correcto. Y fíjate que, según el texto, muchas veces la reacción puede ser, bastante positiva. Quizá jefes o compañeros valoren esa honestidad. Ajá. Pero, claro, también hay riesgos. Si te reciben muy bien, quizá uno se tienta a buscar más aplausos y pierde el objetivo. ¿O al revés? O al revés, exacto. Una reacción fría puede hacer que uno se ponga a la defensiva o se desanime. La clave, insiste el material, es mantener firme el propósito de reparar, sin importar tanto la reacción de afuera. Y aquí viene una parte interesante, creo. La tentación de evitar las reparaciones más difíciles, esas que dan más miedo, ¿no? Usando la excusa del momento adecuado. Ese es un punto crítico. La prudencia es vital, pero no puede ser un pretexto para la evasión. Una vez que uno demuestra con hechos, con constancia, que hay un cambio real, se gana cierta credibilidad. Y eso permite abordar situaciones más complicadas, incluso con las personas que más sufrieron. ¿Y cuál sería el límite entonces para esa franqueza? La única barrera real, según esto, es si la revelación va a causar un daño grave, innecesario, a la persona a la que se quiere reparar o a terceros. El ejemplo clásico es el de las infidelidades pasadas. Contárselas a un cónyuge que confía solo para aliviar la propia culpa. Pues no. Claro. Eso sería aliviar la propia carga, pero haciendo la cruz del otro mucho más pesada. Y esa no es la idea. Esto nos lleva a dilemas éticos bien complejos. Pienso en el ejemplo de, haber malversado dinero de la empresa donde uno trabaja. Confesar significa casi seguro el despido y eso afecta a la familia entera. ¿Cómo se maneja algo así? Es que el texto no da respuestas fáciles, porque no las hay. Son situaciones muy personales. Lo que sí enfatiza es la necesidad de una disposición total a reparar el daño. Estar dispuesto a todo, pero actuando con responsabilidad. O sea, consultando a los afectados si se puede, buscando consejo del padrino, de un guía espiritual. Y estar dispuesto a las consecuencias. Exacto. Estar dispuesto a aceptar las consecuencias, sean las que sean. ¿Se trata de tomar responsabilidad por el pasado? Sí. Pero siempre midiendo el impacto real en el presente de los demás. El miedo no debe paralizar, pero la imprudencia tampoco es el camino.
Hay que equilibrar esa disposición a enfrentar las consecuencias con la consideración por el bienestar de los otros. Exacto. Y lo fascinante, creo yo, es ese énfasis en la acción directa. Requiere valentía, ¿no? El texto lo dice. Menciona ejemplos muy comunes. Por ejemplo, las deudas. Ah, sí, lo económico. Claro. Sugiere no andar esquivando a los acreedores, sino más bien afrontar la situación. Con honestidad, sobre el pasado con la bebida que, bueno, como dice el texto, muchas veces ya lo saben o se lo imaginan. Tiene sentido. Y se insiste mucho en perderle el miedo a esas confrontaciones. Porque ese miedo, puede ser un gatillo, un detonante para volver a beber. Claro. Y no se queda solo en las deudas, ¿verdad? El texto que tenemos aquí habla de situaciones, bastante más graves. Sí, sí. Posibles delitos del pasado, malversación de fondos, no cumplir con pensiones alimenticias después de un divorcio. Incluso cosas que podrían parecer menores, como inflar las cuentas de gastos. Son daños reales. Y justo ahí entra la excepción, esa que mencionabas, que es crucial. No causar más daño al intentar reparar. Exacto. Hay un ejemplo muy claro que dan. Un hombre que debía la pensión a su primera esposa y tenía una orden de arresto pendiente. Complicado. Claro, porque si iba a la cárcel, pues no podía mantener a ninguna de sus familias. El perjuicio sería mayor para todos. Una encrucijada difícil, sí. ¿Y cómo se resolvió eso según la fuente? ¿Qué dice el texto? Pues mira, según relata, siguió el consejo que le dieron. Le escribió una carta a su ex esposa, admitiendo sus faltas, pidiendo perdón. Le mandó algo de dinero como un gesto, ¿no? Y le explicó sus intenciones a futuro de cómo iba a cumplir. O sea, mostrando voluntad. Exacto. Y estaba dispuesto a ir a la cárcel si ella insistía, Pero resulta que ella no lo hizo, no lo denunció. Eso subraya algo interesante que se ve en estos escritos, ¿no? Esa tensión entre asumir la responsabilidad y al mismo tiempo ser prudente para no empeorar las cosas para otros. Totalmente. Parece que consultar con otros, buscar consejo, es clave antes de tomar acciones así, drásticas. Precisamente. Es una responsabilidad, digamos, equilibrada, sopesada. Y fíjate, conectando con eso, hay otro caso que plantean que es, un dilema moral todavía más agudo. El de un hombre de negocios. Este hombre había difamado a un rival hasta arruinarlo. Incluso aceptó dinero por debajo de la mesa, sin recibo, y luego lo negó. Un daño que parecía, irreparable. ¡Wow! Eso sí suena a un callejón sin salida, porque si confesaba, las consecuencias podían ser devastadoras, ¿no? Se enfrentó a un conflicto interno enorme, así lo describe el texto. Confesar públicamente significaba destruir la reputación de su socio actual, poner en riesgo la economía de su familia, su propia posición. Una presión tremenda. Pero sentía, según se lee, que no podía, como enfrentarse a su creador, o a su conciencia, digamos. Con esa culpa encima, sentía que no podía seguir adelante así. Una carga muy pesada, sí. ¿Y qué hizo al final? ¿Qué camino tomó? Pues el texto dice que, después de hablarlo bien con su esposa y con su socio, decidió correr el riesgo. Entendió, o así lo interpretó, que debía poner el resultado en manos de algo más grande, ¿no? De un poder superior o de sus principios éticos. Asumir las consecuencias, fueran cuales fueran. Exacto. O corría el riesgo de volver a caer. Entonces hizo una confesión pública en su iglesia. Y sorprendentemente, y esto lo recalca el texto, su acto fue bien recibido. Con el tiempo, se convirtió en un ciudadano respetado. El principio básico, digamos, es: reparamos directamente a cuantos nos fue posible el daño causado. Pero ojo, viene con una advertencia clave. Excepto cuando el hacerlo implicaba perjuicio para ellos o para otros. Y esa excepción es fundamental. Exactamente. Y fíjate que la guía no le saca la vuelta a lo difícil, Habla de frente de los enredos domésticos. Menciona cómo la bebida sí complica las relaciones sexuales en el hogar. O sea, lo dice así directo. Y claro, eso puede generar mucho resentimiento, soledad y, a veces infidelidades, ¿no? Como una salida. Lo describe con mucha franqueza, la verdad. Y justo ahí, en ese tema tan delicado de las infidelidades, la guía da una perspectiva muy, muy matizada. Sugiere muchísima cautela. Es la pregunta del millón, ¿no?
¿Cómo ser honestos sin lastimar más? Por ejemplo, dice, si tu pareja ya sospecha algo, pues admítelo. Pero advierte que no des detalles innecesarios. Y esto es crucial, no mencionar a la otra persona. Cito, no tenemos ningún derecho a involucrar a otra persona. Uf, es una línea bien delgada. Sí, y lo que me parece revelador ahí es esa consideración tan profunda por el impacto emocional. Habla de los celos, ¿no? Los llama esa terrible emoción humana y sugiere a veces abordar el problema, como dice, por el flanco, o sea, no siempre de manera directa. Y admite, fíjate, no queremos fijar regla de ninguna clase. Eso muestra una flexibilidad importante. Reconoce que cada caso es único y que la prioridad es no causar más daño. A veces la sabiduría pesa más que la confesión total, ¿no? Claro, pero esto va más allá de la infidelidad, ¿verdad? El impacto es mucho más amplio. Usa una metáfora potente. Dice, el alcohólico es como un huracán rugiente que pasa por las vidas de otros. O sea, arrasa con todo. Relaciones, dinero, confianza. Por eso critica fuerte la idea de que con solo dejar de beber ya está. Dice, creemos que es un irreflexivo el hombre que dice que le basta con abstenerse de beber. La sobriedad es básica, sí, pero es solo el principio del camino. Y si conectamos eso con la idea general de reparar, pues vemos que es un proceso activo que lleva tiempo. La guía da pasos bien concretos para reconstruir. Habla de sentarse a hablar con la familia, pero a escuchar sin criticar. Entender que sus reacciones vienen de nuestro propio comportamiento pasado, ¿no? Y sobre todo, practicar todos los días la paciencia, la tolerancia, la bondad, el amor. Insiste mucho en eso. La vida espiritual no es una teoría. Tenemos que practicarla. Y remata con algo clave. Nuestro comportamiento les convencerá mejor que nuestras palabras. Las acciones hablan, siempre. Y esa necesidad de actuar con cuidado se ve también en lo práctico. ¿Qué pasa si no puedes hablar cara a cara? Bueno, sugiere mandar una carta sincera. También reconoce algo importante. Habrá daños que quizá nunca se reparen del todo. Y aceptarlo, después de haber hecho el esfuerzo, también es parte del proceso. Y todo esto, nos dice, con sentido común, con tacto, con humildad. Sin ser serviles o rastreros, dice, pero sí manteniendo la dignidad. Llevamos la frente en alto. Entonces, si tratamos de resumir la esencia, este 9º paso, como lo pinta esta lectura, no es solo pedir perdón y ya. Es un compromiso activo, reflexivo. Implica actuar directo cuando se puede y es seguro, pensar muy bien el impacto en los demás, cultivar la humildad y fundamentalmente vivir una espiritualidad que se vea en el día a día, que transforme cómo nos comportamos. Al final lo que parece recalcar este enfoque es que reparar el daño va mucho más allá de un lo siento. Requiere un cambio de conducta que se vea, que se mantenga. Un esfuerzo real por reconstruir la confianza poniendo el bienestar de los otros como prioridad. Si nos esmeramos en esta fase de nuestro desarrollo, nos esperan grandes cosas. El texto empieza a describir una serie de resultados que, casi ni te los esperas si te comprometes con esto. Arranca fuerte, dice. Nos sorprenderemos de los resultados antes de llegar a la mitad del camino. Imagínate, empezar a ver cambios así de rápido. Sí, es impactante. Y esos primeros cambios como que abren la puerta a algo más grande todavía. Habla de conocer una libertad y una felicidad nueva. Eso es enorme. Sugiere que te liberas del peso del pasado. Claro. Ya no es lamentarlo, ni querer borrarlo, sino como integrarlo sin que duela, sin que te controle ahora. El pasado deja de ser esa mochila pesada, ¿viste? Exacto, una liberación total. Y sigue con promesas que van al corazón de cómo te sientes por dentro. Comprenderemos el significado de la palabra serenidad y conoceremos la paz. Pero también hay un cambio hacia afuera, ¿verdad? No es solo introspección. Totalmente. Varias promesas apuntan a que baja muchísimo el egocentrismo, que en este marco de AA se ve como la raíz del problema, ¿no? Fíjate lo que dice. Percibiremos cómo nuestra experiencia puede beneficiar a otros. Desaparecerá ese sentimiento de inutilidad y lástima de nosotros mismos. Perderemos el interés en cosas egoístas y nos interesaremos en nuestros compañeros. Y hasta se desvanecerá la ambición personal.
Es un cambio de foco radical, del yo al nosotros. Una vuelta de tuerca a toda tu actitud ante la vida. Es un cambio de perspectiva gigantesco, sí. Y también toca miedos muy humanos, muy concretos. Dice, se nos quitará el miedo a la gente y a la inseguridad económica. Miedos que paralizan a muchísimos. Sí. Y no solo eso, sino que como que desarrollas una nueva habilidad. Intuitivamente sabremos manejar situaciones que antes nos desconcertaban. Suena que te da una especie de, no sé, sabiduría práctica, ¿no? Que nace de la experiencia y de tener la mente más clara. Exacto. Y si conectamos todo esto con la visión general del programa, bueno, la culminación llega con la última promesa. Es como el cierre perfecto. Dice, de pronto comprenderemos que Dios está haciendo por nosotros lo que por nosotros mismos no podíamos hacer. El texto sugiere que como resultado de todo este proceso, de estas acciones y cambios internos, se manifiesta una ayuda que va más allá de tu propia fuerza de voluntad. Algo que te permite lograr lo que parecía imposible antes. Y para que nadie piense que esto es como, no sé, un cuento de hadas, el texto es muy directo, ¿eh? Pregunta, ¿son estas promesas extravagantes? No lo creemos. Y afirma, están cumpliéndose entre nosotros, a veces rápidamente, a veces lentamente, pero siempre se realizarán si trabajamos para obtenerlas. La clave, insiste una y otra vez, es el trabajo, el esfuerzo continuo. Entonces, resumiendo un poco, ¿qué significa todo esto? Este noveno paso se presenta como un desafío, sí, un camino de reparación que necesita coraje y mucho cuidado. Pero lo que promete a cambio es una transformación de raíz, liberarse del pasado, encontrar paz, serenidad y descubrir una forma nueva de vivir, de relacionarte contigo y con los demás. Y bueno, antes de despedirnos, queríamos mandar un saludo muy especial a todas las personas que nos siguen y que nos apoyan con sus comentarios y compartiendo el contenido en las redes sociales. Su compañía es súper valiosa para nosotros. Sí, de verdad, muchísimas gracias por estar ahí, por escuchar y por participar. Gracias.